Daniele. Gracias. A continuación tenemos la participación de la doctora Gabriela Ayala de Quito, Ecuador, con el tema de la evolución del anillo vaginal. Gaby, bienvenida y como siempre un gusto compartir contigo estos eventos. Muchísimas gracias, Vicente. Muchas gracias a CODECER y a Octavio Miranda por la invitación. Un gusto poder compartir con los colegas un tema que es bastante interesante y que siempre significa la evolución, la innovación en nuestras áreas de conocimiento. Ahora vamos a ver sobre la evolución del anillo anticonceptivo. Esta es una conferencia como un disclosure. Yo soy speaker en este caso por Exceltis y recibo honorarios por esta presentación. Tenemos que recordar que la tasa de crecimiento poblacional actual es de alrededor de 80 millones de habitantes con un crecimiento anual de 9 billones para el 2050. Es decir, tenemos una población bastante abundante en el planeta en la que la mitad aproximadamente de los embarazos no son planificados. Quiere decir que estamos frente a la mitad de la gente que vemos en el mundo. 1 de cada 2 personas resultó producto de un embarazo no planificado y eso es muy importante desde el punto de vista socioeconómico, desde el punto de vista psicológico. Actualmente hay estudios epigenéticos que demuestran que los embarazos no planificados, en el caso de no ser deseados, incluso repercuten en la forma de aprendizaje y en la conducta psicológica y del neurodesarrollo a largo plazo de ese niño, que luego será un adulto con muchísimas condiciones, incluso neuropsiquiátricas a considerar. Es decir, que cuando nosotros hablamos de la importancia de tener un método anticonceptivo confiable y seguro, desde el punto de vista sociodemográfico, no estamos hablando solamente del poder tener el hijo que nosotros queremos, sino el de prevenir inclusive enfermedades de tipo psicológico y neuropsiquiátrico en hijos no deseados y no planificados. Y este es un problema que se vino dando a través de la historia de la humanidad. En el papiro de Ebers en Egipto ya se veía cómo utilizaban a nivel intravaginal excrementos de cocodrilo para poder prevenir el embarazo, es decir, la vagina ya venía utilizándose desde la historia de la humanidad como un sitio, un lugar en el que se debía colocar algún método anticonceptivo, es decir, la vía vaginal no es una vía nueva. A través de los años se han ido desarrollando diferentes métodos, como todos sabemos, píldoras, inyecciones, han cambiado las dosis, parches y después los anillos, implantes, dispositivos intrauterinos. Es decir, las opciones han sido múltiples porque definitivamente la evolución es parte de la naturaleza del ser humano. Siempre estamos buscando nuevas alternativas que mejoren la adherencia a todo lo que nosotros hacemos y por supuesto la adherencia al método anticonceptivo para hacer al momento que alcanzamos una mayor adherencia por parte de las usuarias, definitivamente estamos alcanzando una mayor eficacia del método. Entonces, llama la atención de que a pesar de los tantos años, ya tenemos aproximadamente 60 años de la píldora, siguen ocurriendo muchísimos millones de embarazos no deseados en el mundo y muchos de ellos ocurren por falla del método anticonceptivo, es decir, no hemos alcanzado el método anticonceptivo ideal. Muchas mujeres han venido buscando el mejor método y definitivamente muchas veces hay olvidos, muchas veces hay malas absorciones en el caso de las píldoras cuando hablamos de los orales, es decir, no hay método perfecto, no se puede asegurar el 100% de la eficacia anticonceptiva y las consecuencias serán madres y padres que tienen que cuidar niños que no estaban en su proyecto de vida. Es decir, estamos hablando del proyecto de vida de una mujer, del proyecto de vida de una pareja, del proyecto de vida de una familia, con todas las repercusiones que eso tiene. Entonces, ¿por qué es necesario realizar innovaciones en anticoncepción? Tenemos una alta incidencia de embarazo no deseado, no planificado, y porque hay diferencias entre lo que significa el uso habitual versus el uso perfecto del método anticonceptivo, cualquiera que fuere.
Por otro lado, estas diferencias en los usos pueden darse por muchas razones. Por ejemplo, por los efectos colaterales que pueden tener los anticonceptivos, por la falta de adherencia al método, la mujer se cansa de ciertos métodos, también por la inadecuada información que tiene la paciente sobre cómo debe tomar o cómo debe usar el método anticonceptivo. Ya lo dijo anteriormente la colega sobre los condones femeninos, la práctica hace al maestro y definitivamente mientras la información que tiene la mujer sea la más correcta, la mejor administrada, ella va a poder hacer uso mejor de su método. Lo que involucra que nosotros como proveedores de los sistemas de salud tengamos un muy buen conocimiento de los métodos y de la forma de uso para poder darle y brindarle a la mujer la información que ella requiere tener. Y por otro lado, también es muy importante el deseo de responsabilidad compartida por la pareja. Si bien la mujer es dueña de su sexualidad y es ella quien debe decidir su método anticonceptivo, también es favorable cuando la pareja va a ayudarnos un poco y hay una responsabilidad compartida, porque definitivamente eso va a ayudar a que esas sociedades machistas, como ya dijo la doctora psicóloga, vayan cambiando en su forma de pensar. Entonces, el método anticonceptivo ideal, siempre se ha hablado de que obviamente es el que tenga una mejor eficacia anticonceptiva, que no tenga efectos colaterales, que sea fácil de uso. La mujer debe sentirse confortable, que sea barato. Desde el punto de vista nuestro, que conocemos un poco más el perfil de las hormonas, especialmente, que tenga un perfil cardiometabólico favorable, que beneficie otros órganos y sistemas. Acordémonos que ahora ya no solamente se vende la eficacia anticonceptiva, sino también algunos aspectos relacionados con la belleza, es decir, un valor agregado que puede tener la píldora o un método anticonceptivo cualquiera, idealmente que involucre a la pareja, porque esas son decisiones de pareja. A través del tiempo se ha visto que la adherencia al uso después del primer año de cualquier anticonceptivo puede variar. Los implantes tienen una adherencia de alrededor del 84%, los dispositivos intrauterinos liberadores de levonorgestrel el 80%, la T de cobre el 78%, los anillos, parches o píldoras alrededor del 67%. Las inyecciones de medroxiprogesterona el 56%, con quienes se ha hecho el estudio, porque sabemos que hay otros inyectables también. Los métodos como el diafragma, el condón masculino y el condón femenino están bordeando entre el 40 y el 60%. Y los métodos naturales también, fíjense, están con el 47%. Es decir, nosotros vemos que no tenemos una buena adherencia, no tenemos una adherencia del 100% o por lo menos más del 90% después del primer año de uso de cualquier método anticonceptivo. Entonces, siempre tenemos un porcentaje de mujeres importante que va a dejar su método por falta de adherencia. Algunas de las razones por las cuales las mujeres han tenido falta de adherencia ya las hemos mencionado. Y fíjense en este estudio cómo se puede ver con el anillo que se disponía solamente como única en el mercado ecuatoriano, que teníamos nosotros porcentaje de embarazo no planificado dentro del primer año de uso. Con el uso típico teníamos nosotros de 8 y con el uso perfecto de 0.3. Es decir, cuando la mujer usa en forma correcta, nosotros tenemos que hay una mejoría en cuanto a la eficacia, y el porcentaje de mujeres que se mantienen después del primer año de uso puede estar bordeando alrededor del 68%. ¿En qué se basa la evolución? Hemos hablado de lo que ya sabíamos, de lo que ya teníamos, pero ahora vamos a hablar de la evolución. Pues la evolución se ha basado para buscar la mejora de la adherencia, para buscar los valores agregados, para buscar los beneficios no contraceptivos del anticonceptivo, en evolución de moléculas, también para disminuir los riesgos asociados, por ejemplo, a eventos tromboembólicos, en evolución de los estrógenos que se utilizaban en anticoncepción, ya no solamente el etinilestradiol como el que se usó siempre, el 17 beta-estradiol, actualmente el valerato de estradiol y finalmente el estetrol, que ya se utiliza en el mercado, progestinas de todas las generaciones, con diferentes perfiles desde el punto de vista de su acción a nivel de receptores, de modo que nosotros podemos encontrar
en la combinación adecuada lo que nosotros necesitamos para cada paciente. La evolución también se basó en la dosis de los estrógenos, se fue disminuyendo la dosis desde 50, 35, 30, 20, 15 actualmente que tenemos, y también hay anticonceptivos libres de estrógenos. La evolución de las vías de administración, se han buscado muchas vías, no solamente la vía oral, la vía intramuscular, los implantes con acción a nivel de las inserciones que tenemos nosotros a nivel de tejido celular subcutáneo, la vía intrauterina, la vía vaginal. Luego tenemos también que se está buscando siempre buscar la anticoncepción masculina. Se han buscado nuevos dispositivos, la vía transdérmica en el parche, por ejemplo. Es decir, esto de que nosotros estemos buscando cada vez nuevas alternativas es porque las mujeres somos muy variadas, no solamente por el hecho de que no se ha encontrado el anticonceptivo ideal, sino que las mujeres tenemos muchas alternativas, muchos gustos. En un momento una misma mujer puede preferir un método y en otro momento puede preferir otro. Depende de cómo estén sus actividades, de qué esté haciendo, a qué se dedique, cómo sea su vida. Entonces, el tener muchas alternativas ofrece la posibilidad de brindarle muchas opciones a la mujer. Ahora, ¿por qué los anillos vaginales? En primer lugar, nosotros sabemos que la anatomía vaginal permite mantener estructuras al interior, que tiene una superficie mucosa extensa que favorece la absorción de sustancias, que hay un efecto de primer paso vaginal no hepático en la absorción de fármacos, lo que disminuye la metabolización, y porque hay una inervación diferenciada en la porción superior e inferior de la vagina, de modo que las percepciones y las sensaciones serán diferentes a cada nivel. Por supuesto, la vascularización es muy importante. Es importante señalar que la eficacia de los fármacos anticonceptivos, como la de muchos otros, no se ve afectada por vómitos o diarreas. Y sabemos, por ejemplo, que la vagina puede concentrar hormonas. Los sistemas de defensa inmunológico de la vagina frente a los microorganismos favorece la colocación de dispositivos hormonales, siendo la vagina entonces una vía adecuada para liberación y absorción de hormonas. ¿Por qué razón habíamos dicho que la anatomía definitivamente favorece? Acordémonos que la vagina tiene de 8 a 10 centímetros de largo y de 2 a 3 centímetros de ancho, pero que esa superficie mucosa, rugosa, con pliegues, incrementa por la elasticidad que tiene al momento en que la vagina tiene los procesos de elasticidad. Entonces se incrementa la superficie de absorción. Fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, una microscopía electrónica en la que vemos nosotros la mucosa vaginal en la zona de los pliegues y cuando esta está extensa. Eso permite que haya una mayor superficie de absorción, que se puede mejorar la absorción de los fármacos. Lo otro, ¿por qué se retienen a nivel vaginal dispositivos? Por ejemplo, anillos, por ejemplo, el condón, por ejemplo, femenino en este caso que nos mencionaban anteriormente, y son por varias razones. Entonces vemos que en primer lugar existe una inclinación natural de la vagina que le permite retener objetos al interior. Entonces, al no estar directamente en relación con la gravedad y tener una inclinación, entonces cambia el eje y la colocación del anillo estará básicamente en la parte en donde nosotros tenemos un eje casi transversal. Y por debajo de este eje, fíjense aquí nosotros tenemos el eje, nosotros vamos a tener los músculos que son parte del diafragma pélvico y que van a ayudar a la sujeción del anillo en este caso. En este caso el anillo, pero existen culturas inclusive en donde se colocan huevos de cuarzo para poder fortalecer la musculatura vaginal y fíjense que él se mantiene adentro. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de tener lo que ya las mujeres usan frecuentemente. Actualmente es mucho el uso de la copa vaginal, los tampones vaginales que se han utilizado ya desde hace muchísimos años. Entonces, la vagina tiene la capacidad de retener objetos fundamentalmente por la presencia de algunos grupos musculares, como son parte del transverso elevador del ano, y tenemos el músculo puborectal, el músculo pubococcigio, que son los que mayor fortalecimiento van a dar para poder retener, en este caso, el anillo en la parte superior de la vagina. Es importante saber que la eficacia del anillo vaginal es similar a la de los otros métodos anticonceptivos,
Pero la presencia del anillo facilita el cumplimiento del tratamiento porque ayuda a que no se den los olvidos. A veces las pacientes se olvidan de tomar la píldora, pero si se tiene que poner un anillo una vez a los 21 días, es decir, una vez al mes, dejarlo 21 días es mucho más fácil recordar y poner un recordatorio en el celular que le permita a ella cumplir con el tratamiento, reforzando que no es afectada su eficacia por ningún trastorno gastrointestinal como vómitos o diarrea que disminuyen la absorción en el caso de los orales. Esto es muy importante. Hay un sistema de liberación continua de hormonas que permiten un mejor control de ciclo, porque lo otro que pasa con las usuarias de las píldoras es que aunque no se olvidan de tomar todos los días, a veces cambia muchísimo el horario. A veces se acordaron a las 10 horas, a las 8 horas, y aunque estén dentro del día, esas fluctuaciones pueden favorecer a spotting, a manchado, que no favorece pues que ellas estén libres de sangrados intermenstruales. La liberación de hormonas en vagina favorece una mayor biodisponibilidad en el endometrio. Por todo ese sistema que tiene venoso la vagina, que se interrelaciona directamente con todo el sistema venoso a nivel de la parte de útero, de endometrio, se favorece una mayor concentración de hormonas a ese nivel, lo que permite conseguir el mismo efecto con menor cantidad de hormonas que el que se da con mayor cantidad de hormonas por vía oral. Ahora, ¿cómo se encuentra formado el anillo? El anillo se encuentra formado por dos polímeros. Fíjense ustedes la parte de la membrana que está en la superficie, que es un polímero en donde se va a mezclar con las hormonas para de ahí liberarse, y la parte interna o núcleo, que es el reservorio. Entonces, nosotros tenemos un reservorio en la parte interna. Ese reservorio, de ahí salen las hormonas y se ponen en la membrana, y de la membrana van a pasar a la cavidad vaginal, la mucosa y la absorción a través de la mucosa. Entonces tenemos que el anillo está formado por dos polímeros de un aro transparente flexible, tiene 5.4 centímetros de diámetro para poder realizar la absorción. El tipo de polímero utilizado en el núcleo y en la membrana del anillo y el grosor de la misma van a determinar las propiedades farmacocinéticas y la estabilidad que puedan tener los anillos. En general, el polímero de la membrana se combina con las moléculas hormonales y permiten una liberación constante. Para poder cumplir con eso, los anillos son sometidos a un proceso que se llama proceso de curación, que básicamente es un proceso térmico. Entonces, en primera instancia tenemos un anillo no curado. Este anillo no curado, en el que tiene en el núcleo el etonorgestrel y el etinilestradiol, se somete al proceso de curación, y durante el proceso de curación, estos dos componentes pasan al polímero de la membrana y se mantienen a ese nivel. En los anillos anteriores de la generación anterior, que todavía se venden, por supuesto, había una necesidad de mantenerlo entre 5 y 8 grados centígrados de temperatura, es decir, la temperatura de una refrigeradora prácticamente. ¿Para qué? Para que esto se mantenga estable debido al proceso de curación. En la actualidad, el nuevo anillo que se llama Excelring tiene un compuesto de dos polímeros que son innovadores, el poliuretano en el núcleo y el acetato de vinilo etinilo en la membrana, en el 28% de la membrana, que permiten que las hormonas disueltas se mantengan y que la solubilidad se mantenga mejor, de una manera constante. Tiene un grosor de membrana un poquito mayor que el del anillo existente, sin que eso cambie la percepción de la usuaria, y eso permite que se mantenga la liberación hormonal de manera adecuada. Entonces, ¿qué se consigue con esto? Y con un proceso diferente de curado. Entonces, eso consigue que haya mayor estabilidad del anillo luego del proceso de curado, lo que hace que no se requiera cadena de frío. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque con el anillo que es el existente anterior, la usuaria tenía, después de que compra en la farmacia, 3 meses máximo para poder colocarse. Y si ella se iba de viaje o prefería tener un blog de anticonceptivos listos para poder utilizar, no era tan fácil. A veces se pasaban las fechas, no se daba cuenta, y al perder el tiempo de cadena de frío perdía eficacia. Entonces, con el anillo actual, esto no se da.
porque no se requiere cadena de frío, se evita este efecto burst del primer día de absorción hormonal también, que es lo que pasaba con el anillo anterior. Hay una liberación constante de hormonas durante el uso del anillo, pero la bioequivalencia es igual a la del anillo actual, flexible igual que el actual, pero con una diferencia también a nivel de la superficie del anillo, que eso es muy importante. Es una superficie más lisa que genera una menor formación de biofilms. Esto es sumamente importante, especialmente en esas pacientes que nosotros tenemos cuadros infecciosos crónicos. Acordémonos que Cándida, especialmente las bacterias del ecosistema vaginal, forman biofilms, biopelículas, que impiden a veces el tratamiento efectivo de procesos infecciosos o favorecen el desarrollo de vaginosis crónicas. Esta tecnología en el que la superficie del anillo es más lisa genera menor formación de biofilms, lo que va a largo plazo a beneficiar a la mujer. Gaby, 5 minutos. ¿Cómo es la composición del anillo anticonceptivo? Tiene etonorgestrel, 120 microgramos, que es el metabolito activo de desogestrel, derivado de la 19-hidroxiprogesterona, que inhibe la ovulación, deshidraliza el endometrio y produce espesamiento del moco cervical. También disminuye la acción de la movilidad espermática, con un perfil en el que tenemos un perfil levemente androgénico, no acción sobre receptores de estrógeno y, por supuesto, una acción importante a nivel de lo que es el efecto sobre hipófisis. Tenemos también que tiene etinilestradiol, 15 microgramos, es decir, una microdosis, que se mantiene de manera constante a través del tiempo, y las dos hormonas, etonorgestrel y etinilestradiol, en estos estudios de bioequivalencia, demostraron mantener niveles semejantes a los del anillo existente. Cuando se habló de la comodidad de uso, el 90% o casi el 90% de las usuarias demostraron estar totalmente de acuerdo con el hecho de sentirse cómodas con el uso, sin que haya una interferencia importante sobre sus actividades diarias y con una buena tolerabilidad, porque no demostraron tener mayor riesgo de infecciones especialmente. La eficacia anticonceptiva es la misma del anillo existente, con un índice de Pearl de 0.96 cuando es el uso directo de la usuaria, y por falla del método del 0.64. Tiene una fácil inserción y extracción, es escasamente percibido por sus parejas durante las relaciones sexuales y el grado de satisfacción puede ser del 95%. Teniendo una menor ansiedad, menor número de pruebas de embarazo y un buen control del ciclo, con un patrón de sangrado estable en menor volumen que el que normalmente mantiene durante la menstruación, con una seguridad semejante a la de los otros, a la de los orales, y siempre menor que el riesgo de lo que significa un embarazo, que es la condición de mayor riesgo tromboembólico en la mujer. Es fácil de usar. No hay ninguna dificultad, las mujeres pueden hacerlo semejante a lo que significa la inserción de un tapón vaginal, a lo de una copa vaginal, entonces la copa menstrual, es decir, la mujer puede hacerlo de manera muy sencilla. Entonces, ¿cuál es en resumen la evolución del anillo? Son dos polímeros diferentes que favorecen el hecho de que la liberación sea constante y sostenida a través del tiempo, que no requiera de una refrigeración, es decir, no hay necesidad de cadena de frío. La mujer tiene un buen control de ciclo, tiene comodidad en la inserción y durante las relaciones sexuales no es percibido, con una alta eficacia anticonceptiva que ha sido demostrada, es flexible y bien tolerado, libera dosis constantes y bajas de hormonas. Y por otro lado, recordar pues básicamente que no se mantiene la formación de microfilms o tiene menor probabilidad de la formación de microfilms, lo que permite mejorar la calidad de vida de la usuaria y tener unas relaciones sexuales más seguras, más protegidas y de mejor calidad. Muchas gracias. Gaby, muchas gracias por tu presentación. Hay una pregunta con respecto a la utilización del anillo, cuando mencionabas lo de la capacidad que tiene la vagina de poder
mantener o sostener el anillo. Dicen que cuál es la probabilidad de en aquellas pacientes en las que se asocia la multiparidad con una debilidad del suelo pélvico, cuál es la probabilidad de que el anillo se salga. Pues sí, efectivamente, nosotros debemos evaluar a la usuaria y saber que tenga una paciente que no tenga un prolapso importante. Si la mujer tiene un prolapso importante, una debilidad severa de piso pélvico, ella va a tener mayor riesgo y no es la mejor candidata para la colocación de anillo, pero en general una mujer que ha tenido sus partos, siempre que ha tenido una recuperación adecuada del piso pélvico, puede utilizarlo sin problema. Gracias. Otra pregunta es similar a la que se hizo con respecto al condón femenino. ¿Cuál es el perfil de las mujeres usuarias de este método? Bueno, el perfil en general es cualquier mujer. Puede utilizarse en adolescentes, puede utilizarse en mujeres nulíparas, puede utilizarse en mujeres que ya han tenido paridad. Evidentemente, nosotros tenemos que pensar en que aquella que tiene un prolapso importante no es la mejor candidata para la utilización del método. Sobre todo en Europa, los métodos de tipo anillo van muy bien. Sabemos que a la europea le gusta mucho tener comodidad. También a veces podemos utilizar el anillo para poder generar ciclos extendidos. En muchos casos, como el volumen de sangrado disminuye, también tenemos un beneficio indirecto en las mujeres que tienen un sangrado menstrual abundante. Entonces, en ellas, si queremos nosotros como un beneficio no anticonceptivo, además, disminuir el volumen de sangrado también nos puede ayudar desde ese punto de vista. Tenemos otros beneficios no contraceptivos, como por ejemplo en el control de la dismenorrea. Entonces, tenemos un perfil extenso, no está limitado a un grupo específico, sino que básicamente podemos utilizar en una gran cantidad de usuarias y con diferentes posibilidades y beneficios no contraceptivos, siempre que nosotros le enseñemos cómo tiene que utilizar y nosotros pues favorezcamos el uso. Está en que nosotros sepamos bien los beneficios, es decir, reforzar el hecho de que el conocimiento adecuado que pueda tener el médico o el prestador del servicio de salud va a favorecer que la mujer pueda tener una mejor adherencia al método. Preguntan si una vez cumplidos los 21 días la efectividad se pierde. Pues no, es importante, esa pregunta es súper interesante, porque a veces puede pasar que la mujer se haya olvidado de sacarse a los 21 días y realmente el etonolgestel como molécula tiene una vida media promedio que es acumulativa, porque es en promedio más de 34 horas. Y el etonolgestel es el que tiene realmente el efecto anticonceptivo más importante. De modo que se va produciendo una acumulación no sumatoria en sangre y al finalizar los 21 días se puede tener incluso 5 a 7 días más de beneficio anticonceptivo y no se pierde. De modo que si una usuaria se olvidó, pues se saca después y se pone en la fecha que le tocaba el siguiente anillo a los 7 días y no pasa nada. Se mantiene este beneficio. Puede quedar, como última pregunta, puede quedar colocado durante el periodo menstrual. Por supuesto que sí, de hecho, la primera vez se hace la inserción el primer día de la menstruación. Después de que pasan los 21 días, la deprivación hormonal generalmente se da alrededor del tercero o cuarto día de haberse retirado el anillo. Y durante los días de sangrado, inclusive el momento en que toca colocarse el nuevo anillo, es posible que la mujer esté sangrando todavía un poquito. No hay ningún problema que ella esté con la menstruación el momento en que está puesto el anillo. De hecho, así es la primera vez siempre, igual que todas los anticonceptivos hormonales siempre se comienzan el primer día de ciclo idealmente. Entonces, igual el anillo se coloca estando menstruando sin problema. Listo. Muchísimas gracias a la doctora Gabriela Ayala por su participación y excelente conferencia.